¿En qué rango de edad ya debe ser una preocupación de los padres para con sus hijos cuando tienen esta condición? Se considera enuresis. normal hasta los 4 años de edad. Ya un niño con más de 5 años no debe orinarse de noche. Y te decía que hay factores que no solamente son el tema de madurez, sino que incluso factores psicológicos. Y Guillermo ahorita en la pausa hablaba de eso. Por eso parte de la estrategia para controlar esto es la retroalimentación positiva. Es decir, es que los padres premien al niño que ya está controlando los esfínteres. Y además yo le decía ahorita también que hay medicamentos que pueden reducir la sensibilidad de la vejiga y retardar la micción, y eso también es parte de las estrategias que se utilizan para ayudar al niño a controlar la enuresis, la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Doctor, ¿por qué razón nosotros nos tapamos? ¿Por qué razón nosotros nos obstruimos? ¿Por qué la vía urinaria se trastorna? Fíjate, es bueno clasificar, en principio, antes de comenzar a hablar de este tema, que la vía urinaria tú la puedes clasificar, dividir en vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Incluso hay una clasificación intermedia, pero vamos a ponerlo más simple. Vías urinarias altas incluyen los conductos que se encuentran dentro del riñón y que colectan la orina, se llama sistema colector, ahí están los cálices menores, cálices mayores, pelvis, un sistema de drenaje que tiene el riñón, que cuando produce la orina, esa orina llega a ese sistema de drenaje. Okay. Incluye ese sistema de drenaje que se llama sistema colector e incluye los uréteres, los conductos que llevan la orina hasta la vejiga. Esa es la vía urinaria alta. No, doctor, usted dijo que los uréteres son los que sacan la orina ya al exterior y el semen. Esa es la uretra. Sí. Que se parece. Se parece. Entonces tenemos dos uréteres. Tenemos 2 uréteres, uno para cada riñón, en condiciones normales. Exacto. Y ya luego viene la vía urinaria baja, que comprende la vejiga, que el almacén, la orina, y la uretra, que expulsa la orina. Uretra, ok, sí. Ahora sí. Entonces, las obstrucciones de vías urinarias bajas son las que clínicamente tienen repercusión y el paciente se da cuenta, porque o tiene dificultad para orinar, o tiene alteración en la cantidad de orina que presenta el paciente, o se obstruye completamente. O se obstruye o produce mucha orina. Exacto. Nosotros por eso la clasificamos incluso en obstrucciones agudas, cuando bruscamente tú dejas de orinar y eso te conduce a la emergencia, porque incluso al obstruirse la vejiga se distiende y causa dolor, generalmente. Sí. Esa es una obstrucción aguda. Agudo significa que rápido, de instalación brusca, de poco tiempo. Sí. Exacto. Y crónico significa de largo tiempo. Las obstrucciones crónicas eso es importante que la gente lo maneje, porque muchas veces la población nos dice, no, porque yo tengo un problema crónico, creyendo que es grave. Sí. Hablando de severidad, de que es algo muy severo, que es algo muy grave. Sí. Lo crónico significa que tiene mucho tiempo. Que tiene mucho tiempo. Exacto. Cuando es crónico se instala lentamente y entonces el paciente va viendo síntomas que van apareciendo lentamente. Las causas por las cuales una persona se obstruye en la vía urinaria baja, es decir, en la uretra y en la vejiga, que es lo que se manifiesta clínicamente, son variadas y depende también de la edad, porque pueden ser congénitas, es decir, venir con un trastorno del desarrollo embrionario, el niño nace con ese problema, o puede ser adquirida, que quiere decir que tú no tenías el problema y que ya luego en el desarrollo apareció, o en la vida adulta. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes, te digo que dependen de la edad, pero vamos a ponernos en la edad. Y también del sexo, ¿no? Sí, claro, también del sexo. Pero vamos a hablar del hombre, que es más frecuente, ¿verdad? El hombre es más frecuente que la mujer. En los hombres adultos, para hacerlo ya por frecuencia, las causas más frecuentes de obstrucciones de las vías urinarias son definitivamente las enfermedades de la próstata, que pueden ser, próstata. Sí, pueden ser inflamaciones, prostatitis, pueden ser crecimientos benignos, muy frecuente la hiperplasia prostática. ¿A partir de qué edad, doctor Lanfranco, urólogo con quien conversamos en el día de hoy, empieza a aparecer la hiperplasia prostática? Crecimiento benigno, dice usted. ¿Qué es eso, no? Así es, sí. ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años, la próstata comienza a crecer muy lentamente, pero no es a partir de los 50, cuando ya clínicamente ese crecimiento comienza a evidenciarse de manera objetiva. ¿Cómo así?
Es de manera decir, objetiva. que tú puedes verlo, evaluarlo, palparlo, evaluarlo por sonografía y que incluso las repercusiones, las manifestaciones de ese crecimiento aparecen usualmente a partir de los 50 años de edad. Ok. Entonces, ese crecimiento, te decía benigno, se llama hiperplasia. Pero hay un crecimiento maligno de la próstata que es el cáncer de próstata. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata. Esas tres enfermedades de la próstata, prostatitis, hiperplasia y cáncer, en los adultos hombres, varones, son las causas más frecuentes, pero no son las únicas. Doctor, una pregunta. Usted dice que no son no son las únicas. La prostatitis, ¿por qué se produce habitualmente? Mira, la prostatitis puede ocurrir en hombres jóvenes, no importa la edad, y generalmente se deben a microbios, gérmenes que colonizan la vía urinaria, la uretra. Acuérdate que la uretra es la parte que expulsa la orina desde la vejiga. Claro. Entonces, la uretra atraviesa la próstata, es como un tubo, un conducto que cruza Entre por la la vejiga próstata. y la uretra, ¿verdad? Ahí está la próstata. Ahí está la próstata, justo debajo de la vejiga, y por lo tanto la uretra, ese conducto que lleva la orina al exterior, cruza por dentro de la próstata. Atraviesa. Lo atraviesa. Sí, es como de un modo túnel. que cuando hay infecciones en la uretra, Sí. los gérmenes pueden pasar fácilmente a la próstata, porque los conductos de la glándula prostática para vertir su secreción, acuérdate que la próstata lo que hace es que produce semen. Esa secreción de la próstata tiene conductos que conectan con la uretra. Y los O sea, microbios el material lechoso Sí. del semen. del semen lo produce la próstata. Un tercio del todo el semen viene de la próstata. Ok. El resto viene de las vesículas seminales y de las glándulas de Cooper, otras glandulitas que ayudan a formar el semen. Exacto. Entonces- Doctor, una pregunta, doctor. Aquí entre nosotros. Cundo, ¿se puede hacer esta pregunta? Yo creo que sí. Mira, entre el heterosexual y el homosexual, ¿ah? ¿En cuál se le infecta más la próstata? El homosexual, Ay, mi madre. definitivamente. ¿Y por qué, doctor? Está más propenso. ¿Con qué microorganismo, doctor? Las relaciones anales Anales. tienen mayor contaminación. Bueno, pues entonces eso Pero nada es más que de ahí fue que salió. Por ahí no fue que salió el tema del SIDA. No, o sea, oye, por ahí la que salió. prostatitis. El SIDA la se prostatitis- propagó más en homosexuales. Aclaración, no tenemos nada en contra de No, claro que no, pero la orientaciones prostatitis- sexuales, pero es una realidad. ¿Sí o no, doctor? Sí, el SIDA se propagó más en homosexuales porque acuérdate que el ano no está diseñado. Entonces es por No la tiene, fricción, ¿no? no tiene lubricación. Exacto. Y la fricción, el roce, provoca que se lastime más fácil el prepucio, el mismo ano, la mucosa anal, y que haya un contacto de fluidos De fluidos. más cerca. Entonces, por ahí se transmiten más fácil enfermedades. Exacto. Por eso la propagación del SIDA fue más Y frecuente. de las en aquel- enfermedades de transmisión Exacto. sexual en términos generales, Sí, no solamente pero el SIDA. yéndonos a la contaminación, el ano es más contaminado. El ano- Y el ano tiene muchos, y el recto tiene muchos microbios coliformes que tú conoces. Sí. El microbio que provoca el 80% de las infecciones urinarias típicas que se adquieren en la comunidad, que no se adquieren en hospitales, el 80% es el Escherichia coli. Y está en la Y en la ese popó. vive en el recto y en el ano. Exacto, Ya está en después las del heces. Escherichia coli tú vas a tener a Klebsiella, Pneumoniae, a Proteus, Enterobacter, Enterococos. Pero el número uno es Escherichia coli. Entonces, doctor, la obstrucción de la orina se puede provocar en el caso de la próstata por una de estas tres causas. Por una de esas tres causas. O inflamación, o crecimiento benigno, o cáncer. Dicho sea de paso, el crecimiento benigno de la próstata es más frecuente que el cáncer. O sea, hombres que tienen cambios en su flujo urinario, síntomas, la causa más frecuente cuando se está originando en la próstata es la hiperplasia prostática, Exacto. que es un Pero eso tiene que crecimiento benigno. establecerlo el urólogo. Pero eso lo establece el urólogo, porque el cáncer también puede provocar estos cambios. Entonces, fíjate que el médico es el que hace la evaluación, y una vez que evalúa y descarta el cáncer, entonces concluye que lo que hay es una hiperplasia prostática, un crecimiento benigno. Ok. ¿Cómo, aparte de esas tres causas que usted decía, por qué otras razones podemos entonces también obstruirnos, taparnos? Bien, después de las enfermedades de próstata, las causas más frecuentes de obstrucción de la vía urinaria inferior baja son los traumas. O sea, de vejiga hacia afuera. Sí, exactamente. Son los traumas y Ok. las infecciones. Por ejemplo, pacientes que hacen infecciones de transmisión sexual, como gonorrea, uretritis por clamidia, si no se tratan de manera adecuada, esto genera fibrosis en la uretra y obstruye la uretra. O sea, el caño de la orina
es lo que usted le llama uretra Así es. en medicina, ¿verdad? Así es. El pueblo le dice el caño de la orina. Entonces, si hay una gonorrea, si hay un golpe en el pene importante y lastima el caño de la orina, ¿eso puede entonces producir? Es correcto. Y los traumas, tú que manejas trauma, que eres neurocirujano y que fuiste director de un centro importante, sabes que los traumas en este país son una epidemia. Así es. Entonces, los traumas... Olvidadas y solamente se recrean en Semana Santa y en fin de año, pero eso es una de las pandemias más deleterias que hay en la humanidad. Lamentablemente. Así es. Y- 5.000 cajas de muertos cada año. Y lo peor es que este afecta país. más a, Wow. a las personas algunos- jóvenes, sí. a la población joven. Así es. Y esos traumas en pelvis, cuando se lastima el pubis, cuando se lastima el periné, que es el piso de la pelvis, Exacto. con frecuencia lastiman, lesionan la uretra. La uretra. Y la uretra traumatizada genera fibrosis y se obstruye. Pero cuando hablamos de trauma, no solamente es de trauma de Golpe, accidentes automovilísticos, que tú no le llamas accidente, tú le llamas Choque de choque tránsito, choque de tránsito, Exacto. Entonces, no solo esos traumas, también los traumas que produce introducir objetos por la uretra. Ok. Fíjate que los médicos, el personal de salud, las enfermeras, con frecuencia introducimos sondas, Sí, claro. catéteres por la Sí. uretra. Y resulta que creemos que esto es un método simple y mecánico. Sí, en algunas ocasiones cuando Sí, es duro. mira, sí, así mismo, como dice Anina, ouch. Sí. Cuando tú ves que te está entrando una sonda por ahí, ouch. Y ¿A ti te han puesto sonda, resulta, Anina? En resulta, ambos ¿en qué? ¿En cirugía? No, luego del nacimiento de mi segundo hijo se me provocó una sínfisis pubis, se me separó el hueso púbico y una Una, diátesis. una diástasis. tuve unos días interna, unos 6 días. Con una sonda. Sí, y no pude caminar por un mes, pero esa parte. Sí, Bueno, entonces fíjate que con frecuencia tenemos que colocar sondas, que son una necesidad en pacientes que van a ser sometidos a cirugía, en Porque hay que pacientes controlar. que hay que controlar la diuresis, la cantidad de orina que están Sí, produciendo sí, sí, en sí, 24 horas, los pacientes que están muy enfermos, es una necesidad. Pero Pero eso provoca- resulta que si no se coloca esta sonda con todo el cuidado debido, las Sí. sondas son cuerpos extraños y lastiman, causan trauma en la uretra. Y nosotros nos encontramos los urólogos con frecuencia con pacientes, y tú lo sabes porque tú eres médico cirujano, Así es. con la historia de que estaban orinando bien, Sí. fueron a operarse o fueron ingresados por cualquier razón, Sí. y luego de colocar una sonda, eso se convierte en el problema ya posterior. Ya su cirugía está bien. Así es. Y resulta que lo que daña la evolución del Así paciente es, es así ahora la uretra lesionada Bueno, por una usted sonda. y yo, doctor, que somos cirujanos y que estamos permanentemente en estos menesteres, hemos tenido, yo en mi caso, pacientes que se me han complicado, no de la cirugía del cerebro, sino por una sonda. Sí, y es Y eso una entonces pena. es un trauma. Es un trauma. Entonces hay que insistir. Y eso puede tapar entonces a una persona. Eso puede no solo tapar, puede incluso causar una obstrucción completa. Y hay pacientes que hay que colocarle sondas por encima del pubis, en el abdomen, para poder drenar la orina de manera transitoria. Sí. Porque el trauma es tan grande que en ese momento no se puede resolver. Entonces hay que insistir, nosotros que estamos en la docencia, en los hospitales, Es importante decir eso, sí. insistirle a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, que cuando se coloca una sonda hay que tener mucho cuidado. No solo las medidas de asepsia y No, pero antisepsia. vamos a hacer un ejercicio, doctor. ¿Qué tú dices, Guille? Sí. Vamos a enseñar aquí a cómo los estudiantes de medicina, por ejemplo, las enfermeras, los estudiantes de enfermería, deben poner una sonda o sea, con todos los requisitos básicos de la mano del doctor Lanfranco, del doctor Pedro Lanfranco. ¿Cómo se debe colocar una sonda de forma adecuada, que no dé problema? Lo cual es curioso, porque para colocar una sonda no es necesario que tú seas ni médico ni urólogo. Exacto, puede ser un El personal de paramédico, la enfermera, tiene que saber colocar una sonda de manera adecuada, con todos los requisitos. Y es muy simple. ¿Qué se hace? Primero, para colocar una sonda, tú tienes que tener el material necesario. ¿Qué debes tener? Tienes que tener gasas estériles, un jabón antibacteriano para lavar la zona e higienizarla, quitar los gérmenes que puedan estar allí contaminando. Entonces, gasas estériles, guantes estériles. Sí, en principio para lavar no Exacto. tienen que ser estériles. Tú Ok. puedes lavar con un guante no estéril, pero con un jabón antibacteriano. Exacto.
Ok, entonces lavas, en el caso del hombre, el pene y el glande, retrayendo el prepucio para descubrir la zona. Sí. En el caso de A de veces la se mujer, encuentra mucho sucio, pero doctor, mucho, tú no te imaginas. en ese glande y Sí. en ese prepucio, sobre todo los que no han tenido circuncisión. Y si no se limpia esos gérmenes, tú lo vas a entrar. Lo vas a introducir. Sí, tú vas a causar problemas. Entonces hay En que la- lavar bien. Y en la mujer la vulva, separar los labios y lavar la vulva. Ok, Ok. te quitaste esos guantes. Ahora con guantes estériles. Oigan bien, estudiantes de urología, Sí. que el doctor lo va a evaluar a ustedes. Él le da clase, lo va a evaluar, a ver si ustedes saben poner una sonda. Siga, doctor. se puso Incluso los uno guantes. aprende a hacerlo todo solo. Solo. Pero lo ideal es que tú tengas una enfermera que te ayude, ¿verdad? Y hay que aprender hasta ponerse los guantes estériles. Hay Por gente supuesto, que contamina que los contamina guantes los estériles. Si no se lo guantes. sabe Al ponérselo. Sí, si no por, se lo sabe eso, poner. por eso los cursos de sutura que dan en la universidad son muy buenos, porque Sí, te enseñan así hasta es, eso. Así es. Bueno, el tema es que ahora ya con guantes estériles, te cambia los guantes y te pone unos estériles, Ajá. tú vas a lubricar la uretra. A lubricar la uretra. Sí, ¿Y la cómo uretra es muy importante lubricarla bien. En un hombre joven y en una mujer, la uretra usualmente no tiene muchos obstáculos. Ok. Ahora, en un hombre de más de 50 años, recuerda lo que te decía ahorita, el De la crecimiento de la prostatitis, próstata, las sí, la alteraciones de la uretritis. próstata hacen que haya más resistencia. Ok. En hombres nosotros recomendamos que hay que lubricar bien la uretra, si es preciso y es la forma ideal. Tomar una jeringa con lubricante, sin la aguja por supuesto, Ok. e introducir de 10 a 20 cc de lubricante por la uretra. Esto tiene la ventaja de que te va a lubricar bien el conducto, una aguja, una jeringa estéril por supuesto, sin Claro. aguja. Te va a lubricar bien el conducto y hasta te lo va a dilatar, te lo va a ampliar. Y ahora tú introduces tu sonda estéril, ya la enfermera te la pasó estéril, sin problema y no lleva ningún germen dentro de la vía urinaria, porque la vía urinaria es estéril. La vía urinaria tiene algunas bacterias que en condiciones anormales, como una obstrucción o un cálculo o un trauma, esas bacterias pueden multiplicarse o si éstas ascienden y colonizan desde la uretra van a causar infección. Pero la vía urinaria es estéril. Tú haces un cultivo de la orina y no te va a crecer nada si está normal tu vía urinaria. Entonces muchas veces nosotros, el personal de salud, si colocamos la sonda de manera inadecuada, llevamos gérmenes, introducimos gérmenes, que por demás son gérmenes nosocomiales que viven en el hospital, que son gérmenes multiresistentes como la pseudomonas, el estafilococo, y a veces un paciente va a un centro hospitalario por algo muy simple y sale de ahí con una pseudomonas, con un estafilococo multiresistente que tiene que usar antibióticos muy costosos de amplio espectro, todo porque hubo un mal manejo de una canalización de uretra, por ejemplo, de una colocación de sonda. Entonces, eso es bueno insistirlo. Y fíjate que con los déficits que tenemos en los hospitales, a veces la gente se acostumbra a hacer las cosas como sea, y en las clínicas a tomar un privadas poquito de lubricante. Resulta que si tú a un hombre le colocas una sonda con poquito de lubricante, y eso pasa a veces con los pacientes, la sonda traumatiza si no tiene buena lubricación. Exacto. Y causan sangrado Porque y causan daño esas en la uretra. sondas no vienen en un medio lubricado. No vienen en medio lubricado. Vienen en un medio incluso con seco. Por supuesto. Por Y lo son tanto, cuerpos extraños. Y son cuerpos extraños. Sí, así entonces, ya lubricaste bien la uretra. Y luego, entonces, ¿qué sigue? Y luego, con guantes estériles, como dijimos, tú puedes introducir la sonda con cuidado, suave. No debe haber resistencia. Tú no puedes pelear con la uretra. Nunca. En el hombre se introduce hasta el final de la sonda, porque la uretra masculina es muy larga. Mide de 16 Bueno, a 20 depende, centímetros. doctor. Depende, porque en ocasiones lo que hay es un pitico de tráfico. Sí. Depende de la longitud del pelo. Pero aún así, siempre la uretra masculina es más larga que la femenina. No Mira importa cómo el tamaño del cómo se pene. ríe el Cundo Camarena. Que No aunque, sé- la tenga, no sé- aunque sea chiquita, eh, oíste lo que dijo él. Que ¿Cómo aunque es? sea pequeña, es más grande que la de la mujer. Siempre. Bueno, obviamente, porque Pero no haga sentir tan mal a la gente que lo tiene corto. que lo tiene que... Mucha No, corta. yo no estoy haciendo ningún... Aquí tenemos radioyentes de todos los niveles. Por Dios. El Está tamaño bien, es un está bien, tema. Papá Dios te bendijo ¿Eh? mucho a algunos, ¿te entiendes? Cundo, ¿qué tú dices? ¿La uretra tuya es corta o es larga? Llévatelo.